Bueno, estamos en el cuarto capítulo de Busca Casa y tenemos a alguien dentro de la familia. Tenemos invitado familiar. Tenemos a Alex Chan, consultor asociado a Busca Casa, que Alex es magíster en finanzas. Bueno, es un crack en temas que es para este tema, quedas perfecto, que es el tema de la Fed, cómo es este tema de que ahora en el próximo comité, esto que ya nos va a explicar Alex, cómo de manera eficiente y eficaz eh, van a bajar las tasas o los intereses. Cuéntanos, Alex, preséntate y vamos conversando este gran tema. Gracias, Milenko, por la invitación. Primeramente, bueno, trabajo en Busca Casa como asesor inmobiliario, soy ingeniero comercial y tengo un máster en dirección financiera. Me apasiona bastante el tema de las finanzas y la economía, entonces he estado siguiendo, digamos, a lo largo de este tiempo la situación que se vive, más que todo asociado en el sector inmobiliario, a lo que nosotros nos dedicamos, cómo afecta a la economía de los Estados Unidos y cómo afecta la industria inmobiliaria en el Ecuador, que al final está ligada a los Estados Unidos por el tema del dólar, ¿no? Y por costumbre también, porque aquí no somos gringos, pero nos creemos gringos. Sí, hay bastante, claro, hay bastante costumbres que hemos adoptado de allá, de ese país. Y al estar dolarizados, a ver, ¿esto afecta a toda la economía dolarizada o solo a Estados Unidos? Realmente sí, el hecho de que exista una economía estable te genera una moneda fuerte. Que nosotros tengamos una moneda fuerte es positivo porque tenemos poder adquisitivo frente a otras economías del mundo. También tendrá sus perjuicios, ¿no? Tiene sus desventajas, pero yo creo que va a ser siempre importante estar o tener una moneda cerca, una moneda fuerte, que esté estable, que es la moneda en este caso del dólar, pues no. Ok, yo las preguntas que te voy a hacer es desde el punto de ignorancia, por decirlo de una manera, y empiezo con una pregunta que me ha llamado bastante la atención, pero primero te voy a dejar una cascarita que creo yo que puede ser un tema que nos puede ilustrar y pero también nos puede hacer una polémica más grande. Mi punto de percepción es que lo que quiere hacer la Fed es, a través de esto, es imprimir más dinero. Sin embargo, te lanzo la primera preguntita que creo que va a la vena para empezar lindo. ¿Qué factores han llevado a la Fed a considerar una reducción de tasas de interés justo en este momento? Yo considero que la preocupación de los estadounidenses en primer lugar es controlar la inflación que han tenido a lo largo de estos años. Tiene sus antecedentes, que eso es lo que quisiera ver luego. Al final es mejorar un poco el contexto del país, porque estos índices macroeconómicos se han ido saliendo de sus límites normales y hay muchos disgustos o digamos hay muchas discrepancias por parte de la demanda de la población y con las decisiones políticas y económicas que se han tomado. Entonces es como buscar una armonía. No es algo que se hace de la noche a la mañana porque cambios bruscos en una economía tan grande tiene resultados inmediatos que son muy peligrosos, que ya nos ha pasado, lo hemos visto en general en economía del mundo, ¿Cuál ¿no? sería una implicación principal que este tipo de reducción en la economía global y para los mercados como Latinoamérica? Bueno, nosotros nos afecta el tema de que siempre estamos, como te decía, ligados a los Estados Unidos por la interacción comercial que existe. No, nosotros más que todo por el tema de la moneda y llevar, el Estados Unidos es la potencia mundial. Entonces, nosotros todos estamos de cierta forma ligados a lo que pasa ahí, o siempre vamos a estar atentos. Eh, También tomar un poco el ejemplo de cómo se hacen las cosas y cómo hacerlas bien y aprender de los errores que han tenido ellos también para que a nosotros no nos suceda. Realmente las economías de Latinoamérica son un poquito más inocentes o novatas en el tema del manejo económico, por el tema político, social, que viene de un tema histórico, yo creo, que ha sido lo que nos ha marcado más o menos en el tiempo que nosotros tenemos pues de vida ahora, de lo que hemos visto, ¿no? Ok, yo por ejemplo tengo desde la experiencia inmobiliaria que es muy fuerte. Nosotros tenemos clientes que por lo general te dicen, ¿sabes qué? Yo saco el crédito en Estados Unidos, traigo la plata, pago acá. Hay un juego de económico que la divisa y lo demás sale muy ventajoso. ¿Tú crees que a estos clientes les permita jugar con esa tasa de interés y pagar una propiedad acá? En realidad no Sobre todo la suena. gente que ecuatoriana, ¿no? Claro, no suena mal porque sí es costumbre por el tema de la migración que existió aquí en el Ecuador en algún momento hacia países como Estados Unidos,
España, pues, y algunos más Italia, en Europa. Allá pues con el trabajo que obtienes, tienes tu ahorro y en esas economías son más accesibles las tasas de interés porque tienen un nivel de riesgo menor al ser manejados de una mejor manera. Veo que ese recurso que estás indicando, ese mecanismo, suena a priori suena bastante bien, ¿no? No es una mala idea. Mucha gente que lo ha hecho. Yo tengo un caso puntual, el que más se me viene a la mente es un departamento de $450,000 que la cliente dijo, yo esto lo saco en Estados Unidos rapidísimo y literal. Claro. Con la misma plata fue pagando. Escala diferente económica, entonces quizás para ellos comprar una propiedad aquí es mucho más fácil porque ya han vivido, ya se han adaptado a que el comprar una propiedad es un compromiso gigante y a lo largo del tiempo es exigente. ¿Cuánto está la tasa? Vamos viendo, ¿cuánto está la tasa ahorita promedio en Estados Unidos? Bueno, la tasa que realmente más me preocupa es la de la inflación, que es uno de los motivos por los cuales se desea bajar las tasas de interés. Para poder ir llevando el tema de la inflación a un nivel normal, normalizado, algo más saludable para la economía, estar entre el 1 y el 2%. En los últimos años habíamos visto que la inflación se había disparado en los Estados Unidos. Ahora te cuento un poco, si me permites, de cuáles son los antecedentes y cómo ha sido desarrollando este tema, tomando como un antecedente importante la crisis del 2008, que está ligada al mercado inmobiliario. Esta crisis se dio por una burbuja inmobiliaria en la cual habían hipotecas que no tenían un respaldo económico real. El gobierno había permitido que se brinden muchas hipotecas a personas que no tenían los recursos para pagarlas, entonces estas hipotecas luego se evaluaron. Y estas hipotecas, más que todo eran préstamos hipotecarios, estaban incluidas en productos financieros que estaban siendo comercializados en el mercado de valores. Entonces se desplomó digamos, este escenario ficticio y así fue como muchas empresas, más que todo instituciones financieras fuertes de los Estados Unidos, llegaron a la quiebra, se declararon en quiebra y pues llegó el intento del rescate de parte del gobierno. Ahora, por ese miedo de esta situación que sucedió, el gobierno ahora pues debe tomar decisiones un poco más calmadas, tiene que saber qué tipo de regulaciones hacer y nosotros ahora nos ubicamos en otra línea del tiempo, que es la pandemia, que como sabes nos afectó bastante. La pandemia no solo en Ecuador, que pues es una economía un poquito menos capaz que la de Estados Unidos, allá a pesar de que fue menos restrictivo, no sé si recuerdas que era un poco más amigable el tema, ya la gente no se lo tomó tan serio como acá, ¿ya? Porque obviamente también la economía estaba en juego, sin dejar de lado la importancia del tema. Esta pandemia condujo a una serie de eventos que bajaron la productividad del país. Entonces, al bajar la productividad del país, te genera desempleo, te genera falta de poder adquisitivo. Entonces, lo que se hizo, la Reserva, lo que hizo fue utilizar una política monetaria expansiva. Inyectó dinero a la economía, lo que hizo que las personas, estando en sus casas, sin poder salir, sin poder gastar, ahorraron ese dinero y dijeron, bueno, tenemos dinero para comprar una casa, para gastar. De cierta forma, esa era la intención, reactivar la economía de esa forma. Pero no compraron casas, porque comprar casas en los Estados Unidos es mucho más costoso que alquilar, entonces fueron a alquilar. Al momento en el que todo el mundo fue a alquilar, fue el repunte de los alquileres, entonces la mayoría de las industrias y más que todo de los inmuebles, que la vivienda es una necesidad primaria de las personas, tuvo un incremento del 20 al 30% en los últimos años, que es bastante. Te cuento una experiencia. A mí me pasó que en plena pandemia yo no existía Busca Casa todavía y yo estaba trabajando en un inmobiliario, trabajaba como un consultor asociado. Entonces yo estaba ahí, en el inmobiliario y viene un cliente, perdón, estaba en Pronovis y un cliente me escribe, teniendo entrada a esta inmobiliaria. La inmobiliaria después me abrió las puertas antes de venir acá. Y yo estaba vendiendo pólizas de vida porque dije, es lo único que podías vender. ¿Vendes seguro? ¿Vendes póliza de vida desde la comodidad de tu casa o mercadeas las mascarillas? Que hay unos que le pegamos, otros que no le pegaron y demás. Pero a lo que yo voy es que al momento que surge estos posibles negocios, alguien me dice, oye, tú estás en bienes raíces, quiero comprar algo en Estados Unidos.
ya estábamos fuera estábamos pasando la cuarentena como tal, y esta persona, yo llego, consigo el proyecto, conseguimos un proyecto súper chévere, cerca de Disney y demás. Cuando ya vamos a hacemos la reserva, hacemos el bloqueo, literalmente entramos a una lista de espera. Ok, claro, había una demanda alta, Uf, exagerada. pero te estoy hablando que eso empezamos a conversar en julio, yo busqué los proyectos rápidos para esta fecha, agosto. Oh, puta, teníamos lista de espera, hermano. Y yo le decía, pero oye, te llamé la semana pasada y me dijiste que estaba bloqueado. Y te estoy hablando de un solar, un macro lote, que lo lotizaron y hicieron para un tema familiar vacacional. Las vacas todavía estaban comiendo pasto. Y chuchi, me vas a decir que ya Claro, estábamos en una lista de espera. claro. Y ahí entramos en una puja, una puja se dice, ¿no? Entramos en una puja de negocios y de valores. Obviamente mi cliente no pudo comprar, había dado el 10%, 20%, no me recuerdo, pero una vaina de locos. ¿Qué Y así se alternativa repitió. tuvo? ¿Qué alternativa tuvo para usar ese dinero luego? Ya terminó comprando otra propiedad, pero no en la que no tan cerca como en Disney que estaba, pero que en esta zona en la que está, no recuerdo ahorita el nombre ni el nombre del proyecto, mejor para no, cuando el momento que salga esto no tener un problema, pero literal, la zona estaba cerca, tú veías todavía a las vacas comiendo pasto cerca de Disney, más o menos unos 7 8 minutos. En esa época la demanda estuvo bastante alta porque, bueno, la gente recibió dinero, no fue muchísimo, pero comenzó a pensar en, bueno, puedo alquilarme un departamento mejor, puedo equiparlo mejor, puedo rediseñarlo, puedo hacerle refacciones, puedo poner, abonar a la entrada de la casa. Entonces el mercado inmobiliario la verdad es que tuvo un papel bastante importante en estos años donde, como te comentaba antes, el tema de que los alquileres se hayan inflado tanto es lo que mantuvo la inflación en un nivel bastante alto. Como te decía, subieron los precios de los alquileres de un 20 al 30% de Es repente, hartísimo. que es bastante. Al final, el 30% de los ingresos de los estadounidenses es en el tema de la vivienda, es para cubrir esa necesidad. Entonces todo el dinero se te va allí. Luego, ¿qué sucedió? El gobierno se dio cuenta de que se le había salido de las manos el tema de los alquileres, porque las personas no podían comprar casas, sino que lo más fácil era alquilar, y comenzaron a hacer ciertas regulaciones para que, por ejemplo, se generen incentivos o hasta leyes donde no puedes subir bueno, puedes subir de cierto porcentaje año a año el valor del alquiler a tus inquilinos, y si te pasas de eso pierdes beneficios tributarios que te dan. Entonces imagínate que todo eso podemos ir aprendiendo acá en el Ecuador para ver de qué forma se puede hacer un mercado inmobiliario más ágil, más justo, y que realmente las personas se animen a invertir en inmuebles, porque muchas veces es como lo dudan. Y te cuento que sí, pero por ejemplo aquí o sea, voy a hablar de los valores. En ciertas zonas los valores han subido un montón versus la misma suite hace 5 4 años no costaba lo que cuesta hoy en día. Exactamente. Pero también yo creo que hay factores como en nuestro caso el tema de la seguridad. Definitivamente, nosotros que tenemos bastante experiencia, al menos yo, de cuando comenzamos a trabajar en el 2015, los precios eran totalmente distintos, pues normal por el tema de inflación y de la evolución económica. Yo creo que el tema de los precios de las casas y los departamentos, y en general locales, ¿verdad? Oficinas, ha obligado a que nuestra economía vaya hacia adelante, ¿verdad? Esta alza de precios nos obliga a tener noción de que si quieres algo muy bonito, de que si quieres algo bien ubicado, vas a tener que pagar bastante. Entonces, al final hay esa distinción, ¿verdad? De valor agregado, de lujo, de exclusividad, que también está acompañado de seguridad, que es un factor social que últimamente ha estado bastante en juego. Entonces, es algo que quizás en los Estados Unidos pasó en algún momento. No es, creo que no va por ahí por el tema de la seguridad allá, porque allá el tema es distinto, pero los valores sí, de los inmuebles se han incrementado bastante en ambos países. Yo no creo que la ley no sea, ¿cómo se dice? Retroactiva. Sin embargo, cuando tú tienes un crédito
con tasas ajustables se podrá beneficiar a estas personas? Yo sé que estaríamos hilando fino, pero... Siempre van a existir posibilidades de mover las tasas, Ok. porque al final eso es lo que mueve al mercado. Una persona que se compromete y paga algo bastante costoso a un inicio, luego va a ver que a otra persona le va a obtener un menor valor y le va a llamar la atención de llegar a una negociación para mejorar el tema de su costo financiero. Al final, lo bueno de estas economías que son tan poderosas, que son tan grandes, es que se van regulando y al final lo justo para todos es que se llegue a tener un beneficio, más que todo para el público, ¿no? Para la población. Entonces sí es posible tenerlo considerado como una opción. Yo le pregunté a ChatGPT de este tema sobre el tema de cuánto consideraba que iban a bajar las tasas más o menos y no me habló tampoco tan altas. Estábamos hablando de que ahorita veo al mismo ChatGPT, le pregunto y me dice que una hipoteca fija a 30 años, esto está actualizado con el ChatGPT 4o, agosto 2024, hipoteca fija a 30 años 6.59, 15 años 6.10, hipoteca ajustable al 6.40. Pero cuando le pregunto cuánto crees que vayan a bajar las tasas, ni siquiera llega a un punto. ¿Has averiguado algo sobre el tema? Claro, la baja realmente tiene que ser mínima, porque Ok. como te decía, para una economía tan grande, un cambio severo en esas tasas es un juego muy peligroso, tiene alto riesgo, porque la economía se va a mover inmediatamente. De hecho, el mercado de valores, más que todo el mercado variable, de renta variable, juega mucho con las expectativas. Se vive realmente de las expectativas. La bolsa de valores es un compra y venta de activos financieros a base de expectativas. Entonces, cada una de estas noticias va a tener su reacción inmediata. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual bajar las tasas? Al ver que la inflación, por la mejora de los costos de producción de bienes y de oferta de servicios, quizás también el tema que pasó de que los combustibles pues, no han subido, tuvieron una bajada, se han mantenido. La inflación de los Estados Unidos, que estuvo en el 2021 hasta por el 9% aproximadamente, ya ha ido bajando Exacto. y es lo que les ha dado la tranquilidad para poder bajar las tasas y poder tener una reactivación de la economía por medio de la demanda agregada, que los inversionistas, al ver que las tasas que han bajado les van a dar menos rentabilidad, van a ir a buscar opciones de inversión más atractivas, que van a tener obviamente mayor riesgo, pero van a invertir y van a mover el mercado que no sea el mercado público como tal, sino que va a ser el mercado privado. Van a invertir para generar más empleo. Si generas más empleo, en algún momento vas a tener mayor ahorro y con ese ahorro y con una tasa favorable, las metas más que todo de planificación personal de la población de Estados Unidos va a permitir que puedan comprar una casa de mejores condiciones. Ok, te, una, te voy a poner un ejemplo. Vamos vamos a suponer, tú eres ahorita un asesor de la Fed. ¿Cómo lograrías equilibrar la reducción de tasas y desencadenar en una nueva ola de inflación? Realmente es haciendo lo que se va a hacer. El cambio es mínimo, o sea, la disminución porcentualmente a nosotros puede ser como insignificante, pero el impacto en la economía es bien grande. Ok. Entonces es una reducción que se tiene que se tiene que ir haciendo progresivamente. Tienes que irlo experimentando, ver cómo reacciona el mercado de aquí al mes siguiente o de aquí a 3 meses y ver qué nuevos cambios se van a hacer, porque no creas que lo van a hacer ahora y va a quedar el tema allí. Luego va a haber otro ajuste. De parte que esto también tiene un toque político de por medio, que en los Estados Unidos las elecciones serán pronto y al final ahora los políticos lo que están haciendo es buscar, Campaña. exacto, campaña. Quizás por ahí esto busca más el bienestar de la economía en general, porque al final la economía tiene que estar bien sí o sí con un candidato o el otro. Exacto. Pero tiene un impacto bastante grande el cambio del tema que estamos hablando, ¿no? O sea, va a tener una repercusión a nivel nacional para los Estados Unidos e internacional, porque al final todos los países prácticamente, no todos, pero la mayoría de los países tienen interacción con los Estados Unidos. Ya ahorita no todos. Y ahí viene un tema bastante interesante. Por ejemplo,
a mí se me viene, por ejemplo, hablaste del tema del trabajo, que va a haber más trabajo. Y sí, porque probablemente ahorita, no probablemente, están los números claros. En Ecuador el tema de la construcción ha bajado al 40% versus 2023. Estados Unidos creo que ha bajado más o menos un 10-15%. Puta, con este alza, perdón, con esta baja de interés va a alzar completamente los trabajos directos e indirectos. Exactamente. De hecho, en Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país donde el empleo sobra. Las Exactamente. personas suelen tener 2 y 3 empleos, que quizás no es algo tan común en nuestra sociedad. En algunos casos sí, pero casos muy puntuales. Entonces, el nivel de desempleo lógicamente ahí es mucho menor que el nuestro, ¿ya? Pero al final, si nosotros promovemos el empleo, que en este caso es promoviendo el sector privado, más que todo, vas a tener que pronto este mercado inmobiliario de la construcción más que todo pueda tener su reactivación. Seguramente no va a ser inmediato, va a tomar tiempo. ¿Por qué creo que va a tomar tiempo? Porque nosotros que ya lo vimos, al salir de la pandemia, muchos proyectos se reactivaron, que estaban pausados, que no se habían entregado. Entonces, todos estos compradores potenciales reactivaron en ese momento del tiempo. En el año 2021, 2022 hubo un repunte del mercado inmobiliario donde se vendió bastante. Entonces, tenemos que ser comprensivos realmente con la situación de que hay que ir saliendo de esa oferta, de que se tiene que ir equilibrando las cosas, de que tenemos que dejar que el tiempo pase, porque al final el tiempo es un factor muy importante en el desarrollo de la economía. No vamos a ver cambios de aquí a mañana, especialmente teniendo pues, un contexto político también reciente. La presidencia actual tiene poco tiempo relativamente. Entonces tenemos que ir viendo qué va a suceder para no desanimarnos realmente viendo el tema inmobiliario, ¿no? Claro, y probablemente aprovechan ahí a campaña, acá campaña, porque ya mismo entramos a campaña. De También. hecho, estamos en pre-campaña, hay un trabajito interesante. Ahora, acordándonos que hay otras grandes economías como la zona euro y como el tema de la economía china. ¿Cuánto crees que influye esta situación a nivel internacional? Yo creo que lo más importante para Estados Unidos es tomar las decisiones correctas, que no haya que ceder mucho campo a estas otras economías que le compiten, porque al final competir con el bloque europeo pues es un conglomerado grande de países y China que tiene un desarrollo tecnológico avanzado que va a una prisa increíble, es muy complicado. Entonces, tomar las decisiones correctas en términos económicos va a poder mantener a Estados Unidos compitiendo y lo va a mantener, digamos que, a flote. Okay. Exacto. Y antes de entrar a mi pregunta que fue, o a mi apreciación que te dije desde el inicio, ¿cuánto tú crees que puede esto influenciar en el peso que tiene el dólar como moneda? Okay, teniendo una economía con una demanda agregada, con mayor ahorro, con mayor poder para invertir, con mayor poder adquisitivo, más que todo, al bajar la inflación, la economía va a ser más fuerte. Eso se va a reflejar en tener una moneda más fuerte. Entonces, al final, la relación del dólar con sus otras monedas, con las otras monedas del mundo, va a permitir que tengamos en Ecuador una moneda fuerte que nos beneficia en el momento de la inversión extranjera, de cierta forma, al decir, bueno, vamos a entrar a invertir a un país donde tiene una economía quizás local variable, no tan estable, pero tienes una moneda fuerte. Asimismo, tiene también sus desventajas, como el hecho de que cuando alguien quiere comprar los productos que el Ecuador exporta, va a decir, bueno, a Ecuador no le podemos comprar porque no nos alcanza con nuestra moneda. Tiene sus pros y sus contras. Entonces es que al final sí, un buen punto que también hay un hemos considerado ámbito, todos. exacto, es un ámbito de muchas variables que podríamos discutir horas de horas y al final a cada sector de la economía o cada industria va a tener una perspectiva diferente. Yo te digo, digamos, la perspectiva que rápidamente se me viene a la mente de esas dos consecuencias que podrían traer una moneda fuerte, el dólar frente al euro o frente a otras monedas, por ejemplo. Influye un poco hasta el tema político, a ver, al gasto público. Porque en el gasto público puede ser tentador que venga un nuevo político a ofertar que porque
suponiendo que todo esto es aprobado, en economías dolarizadas vengan y digan, ahorita ofrezcan gasto público en bomba por este tema, o no va muy llegado. Realmente no es tan sencillo porque para generar o para promover el gasto público necesita fondos. Y bueno, hasta hace unos años Ecuador seguía muy endeudado para financiar los proyectos locales, para financiar muchos sectores de la economía que necesitaban atención. El Ecuador solicita pues deuda externa, o sea, la deuda pública es bastante alta. Entonces, nuestra economía quizás no tiene ahora esa facilidad, ¿verdad? Tendrá un presupuesto, pero no es un presupuesto tan llamativo o tan alto como fue hace algunos años, porque realmente ese dinero pues no está ya, no está ahora. Está en manos de otra persona. Exacto. Como para ir terminando, Alex, ¿cómo crees que van a reaccionar los mercados financieros a esta primera reducción de tasas si finalmente se concreta? Aquí te hago un paréntesis. Venimos de una noticia súper bomba hace menos de un mes, donde el mercado financiero... Bueno, yo creo que esto va a tener su repunte. Siempre que hay una caída, tiene un repunte. Entonces, la noticia, bajo mi perspectiva, es buena, porque lo que quiere promover es la reactivación de la economía con una demanda un poco más contenta. Al tener la baja de las tasas, más que todo viéndolo por el tema hipotecario, vas a poder tener un préstamo a un mejor costo. Vas a mover a los inversionistas a no estar quizás invirtiendo en activos financieros que les da muy poca rentabilidad, y van a ir a buscar un poco más de riesgo. Van a ir a buscar reactivar la economía con esas inversiones dentro de los Estados Unidos, y al final, como te decía, está ligado a que nuestra economía también pueda mantenerse sólida por el tema de la moneda. Aquí en Ecuador probablemente, tratando de hablar de inversiones y hablar de aterrizarlo acá en Ecuador, probablemente entonces los intereses que está pagando el banco por plazo fijo van a bajar. Sí, podría ser que han bajado, de lo que recuerdo, hasta el año pasado o inicios de este año, estaba la tasa bastante alta, ha bajado un poco, y probablemente el escenario claro, estamos ligados a que si estas decisiones se dan así y el mercado internacional pues se mantiene, acuérdate que existe bastante comercio, existe bastante relación diplomática entre ambos países. Al final puede que nuestro riesgo país, que nuestro contexto nacional, hablando de economía, mejore, y que la banca privada diga, bueno, nos conviene bajar la tasa para también captar nuevos clientes. Okay. Y al final sí podría haber una inyección de dinero para mejorar el sector de la construcción, que pues está ligado al sector inmobiliario, ¿no? Exactamente, y sobre todo que sí, yo siempre, o sea, siempre lo medimos con dos sectores, vehículos e inmobiliarios. Una buena economía se la mide de esa manera. Exactamente, sí, al Sobre final todo Ecuador. son necesidades que todos necesitamos cubrir. Entonces, si te das cuenta que alguno de estos dos mercados está tambaleando, es porque es un indicio de que hay que mejorar las cosas en la economía. Y mi paranoia y mi esquizofrénica, ¿será que esto lo hace la Fed para poder imprimir más plata y que haya más circulación? A ver, yo creo que no va a ser un escenario así tan salvaje, porque como yo te comentaba, en la época de la pandemia, que se imprimió mucho dinero, desencadenó todo este problema que los tiene preocupados ahora, o los ha tenido preocupados ahora. Se generó una inflación altísima que han visto que se está controlando, está colocando en niveles normales. Entonces yo creo que no se van a arriesgar a salir de esa tranquilidad que por ahora están consiguiendo, porque la noticia es buena, el que la inflación haya bajado desde el año que viene, pues no, la inflación se mide de un año a otro, también hay mediciones interanuales, que haya bajado en este año que está transcurriendo, es positivo, porque al final le están encontrando la solución a un problema que no podían solucionar desde el 2021.
post pandemia, por decirlo de Exacto, alguna manera. exactamente. Alex, y para terminar, ¿qué te gustaría agregar acá a esta sesión de podcast? Realmente la sesión ha sido bastante fructífera, bastante agradable. Gracias por la invitación. Me gustó haber aportado en lo que conozco del tema, porque al final nos da una visión de del potencial que tenemos para hacer cambios a nivel local, cómo podemos mejorar el mercado inmobiliario en el Ecuador, aprender un poco de las decisiones que se toman en este país que es tan grande y que es una economía tan importante. Y tan emocional. Exacto, y que al final estas noticias mueven la economía del mundo, porque el mercado de valores se está moviendo constantemente. Nosotros tenemos inversionistas ecuatorianos, grandes empresas que están interactuando día a día con las inversiones tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Así que todas estas pequeñas decisiones al final nos afectan a todos. De hecho, tú estuviste, tuvimos capacitación de proyectos de Dubái la semana pasada, tuvimos acercamiento y es increíble cómo en, tal vez no cumplen del todo la agenda Habitat que, que tienes que tener todo alrededor, pero ya no te venden en Dubái, ya no te venden la vista hacia el mar, te venden más bien un concepto de vida que tienes todo cerca a la mano y hay un desarrollo gigantesco Sí, y exactamente. fenomenal en la zona. Pero bueno, eso es otro tema antes que después nos vayamos y nos emocionemos y nos quedemos aquí hablando más de una hora. Alex, gracias por tenerte acá. ¿Das algún consejo financiero, algún tema donde quisieras que la gente te busque algo? Siempre las órdenes para ayudarles. Realmente busco siempre aportarle a las personas algo de crecimiento en el tema de sus finanzas personales, ¿no? De poder organizar mejor sus finanzas. Si tienes alguna idea de algún emprendimiento, pues bienvenido sea, la podemos evaluar. Y eso más que todo es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, haber aportado con el tema de finanzas y economía el día de hoy es bastante bueno. Te agradezco por la invitación. Y en otro capítulo nos cuentas por qué nace el amor a las finanzas y por qué fuiste a estudiar tan lejos. Seguramente nos volveremos a encontrar para conversar acá. Dale, hermano, un abrazo.